Este es el curso de Teología Sistemática 1. Estamos grabando el segmento 22. En el segmento anterior, estamos hablando sobre la persona de Jesucristo, estuve conversando con ustedes sobre la posición de Apolinario, uno de los patriarcas de la Iglesia de Occidente, donde él quiso seguir la discusión de lo divino y lo humano y cómo se concentraban en la persona de Jesús. Y él quiso destacar que Jesús tenía un cuerpo humano, un alma humana, pero su alma racional no era humana, era divina. Esa era la posición para un poco tratar de explicar otra vez esto desde otra dimensión. Sin embargo, también le enfaticé en ese segmento anterior que el concilio de Constantinopla del 381, que reafirmó el concilio de Nicea del 325, rechazó esa teoría de Apolinario y volvió a enfatizar que Jesús era totalmente divino, verdadero Dios del verdadero Dios, y totalmente humano, verdadero hombre. Y que esas dos naturalezas, la divina y la humana, se unían en una sola persona, Jesús de Nazaret. Posterior a la controversia de Apolinario, en Occidente surge otra controversia. La teología se presta para estas controversias por cuestiones muy pequeñas a veces por una palabra, a veces por una letra. Se desarrollan una serie de teorías nuevas y doctrinas nuevas, basadas todas en el mismo texto. Así que Nestorio, patriarca de Constantinopla, se tira a ruedo de la discusión. Entonces esta vez habla sobre María. Y entonces dice Nestorio, María es madre de Cristo, pero no madre de Dios. En ese proceso, ¿no?, para separar otra vez lo divino de lo humano. Y decía Nestorio, hay ciertas cosas que se pueden decir de Jesús como humano y otras cosas que se pueden decir de Jesús como divino. Otra vez, vuelve a la discusión pública de la Iglesia, los concilios. Otra vez, les repito, discusión pública más allá de la gente que adoraba. Porque mientras estas discusiones ocurren en los concilios, la Iglesia sigue adorando. La Iglesia sigue celebrando la presencia de Dios en Jesucristo. La Iglesia sigue disfrutando del Espíritu Santo. La Iglesia sigue disfrutando la realidad de que Dios llegó al mundo para redimir al mundo y que hay un final y que Él lleva esta historia hacia el final y que habrá cielos nuevos y tierras o tierra nueva. En ese sentido, la Iglesia sigue proclamando una esperanza. Mientras hay toda esta discusión paralela en los concilios, la Iglesia no se para esperar qué deciden los concilios para saber cómo nosotros adoramos. La Iglesia sigue adorando. La Iglesia sigue celebrando a Dios. La Iglesia sigue celebrando a Jesucristo. La Iglesia sigue celebrando el Espíritu Santo. La Iglesia sigue celebrando la esperanza. Y sigue interpretando su situación histórica desde la perspectiva de esa esperanza grandiosa. Así que es importante para mí plantear esta situación, que el culto, el encuentro en la adoración, el encuentro litúrgico del pueblo de Dios, de la Iglesia, de la gente que adora, continúa independientemente de todas estas discusiones que se dan fuera de ese contexto de la adoración. Así que surge ahora la discusión sobre María es madre de Cristo, pero no madre de Dios.
hay ciertas cosas que se pueden decir de Jesús como divino y otras cosas de Jesús como humano. Y eso nos llegó hasta nuestros días. Jesús como Dios hizo esto y como hombre hizo esto otro. Y tratamos de separar otra vez para el entendimiento humano lo divino y lo humano. Y nos olvidamos de la realidad de que la iglesia adora a Jesucristo como un todo. Cirilo de Alejandría, otra vez aquí es la lucha entre un patriarca y otro. El patriarca de la ciudad de Alejandría se opuso a la posición de Nestorio. Nestorio, en este caso, está en Constantinopla, es también del este, pero Cirilo de Alejandría se opuso a la posición de Nestorio. Y decía Cirilo, interesantemente, si la posición de Nestorio prevalece, tendríamos dos sujetos diferentes y no habría una verdadera unión. Si una cosa es lo que podemos decir de Cristo y otra cosa es lo que podemos decir de Jesús, independientemente una de la otra, decía Cirilo, entonces tenemos dos sujetos diferentes y no habría una verdadera unión. Y el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, el primero de ellos, había afirmado que Dios, que Jesucristo es Dios y verdaderamente hombre, que en la persona de Jesús se reúne lo divino y lo humano. Dos naturalezas, una persona. Discusión interesante. El concilio de Éfeso, del 431, avaló la posición de Cirilo de Alejandría y condenó a Nestorio y su posición. Y Nestorio fue depuesto de su posición. Fíjense ustedes cómo estas luchas aparentemente teológicas también tienen ciertos elementos políticos, porque en este momento ya se entremezcla lo religioso, la discusión teológica, con la discusión política y el poder político. Por un lado, el poder religioso de los patriarcas y la manera como conducen y enseñan la iglesia. Por otro lado, también están involucrados ellos en el poder político con el emperador. Así que si yo depongo o destruyo la posición de uno que cree diferente a mí, entonces yo mantengo el poder. Así que no hay duda de que estas discusiones teológicas también tenían una dimensión de la lucha por el poder. Y el poder siempre es un elemento político, sea poder dentro de la iglesia o sea poder fuera de la iglesia. La lucha por el poder tiene un elemento político extraordinario que no podemos negar. Y en ocasiones, pues ese análisis teológico, en este caso, Cirilo es avalado en su posición de que no, son dos naturalezas, lo divino y lo humano, conectados en una persona, indivisiblemente. El concilio de Éfeso en el 431 afirma que se va del lado de Cirilo y condena a Nestorio en su posición como hereje en cierta medida y lo depone de su posición como patriarca. Vean ustedes cómo toda esta situación es sumamente interesante en este proceso. Entonces surge en este momento una nueva manera de manejar que yo espero analizar en el segmento que viene, que tiene que ver con el concilio de Calcedonia. Cómo el concilio de Calcedonia otra vez toma, el concilio de Calcedonia se da en el 451, toma otra vez esta discusión y espera poder resolver situaciones distantes teológicas de manera tal que la iglesia pueda ir adelante en su razonamiento como un solo pueblo. Pero otra vez repito, mientras esto se da en ese contexto del análisis teológico, de luchas y diferencias, en el contexto
de la iglesia que adora, la iglesia sigue adorando al Dios hombre, totalmente Dios y totalmente hombre. En el próximo segmento analizaré con ustedes el concilio de Calcedonia, el cuarto concilio. Hasta entonces.